solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva. Sol de la mañana. La última vez que estuvieron aquí en el Sol de la Mañana presentando los resultados de su última encuesta, hicimos el compromiso de conversar después que pasaran las elecciones para ver lo que habían planteado la encuesta de Asisa en función de los resultados para poder hacer una comparación. Entonces aquí están ellos de nuevo en el Sol de la Mañana. Vamos primero para que nos hagan un enfoque de cuál fue su última medición, y vamos a hacer el análisis comparativo de su última medición con los resultados de las elecciones, y entonces a ver en los casos en que no se haya dado una coincidencia, pues cuál fue la razón que impidió que las cosas se presentaran tal y cual estaba pues proyectado. Así es que bienvenida de nuevo, doña Lilian Pagán. ¿Cómo está usted? Buenos días, muchísimas gracias por tenernos aquí. Este es el punto donde yo creo que es lo más importante en estos procesos para lo que es el mercado de las encuestas en la República Dominicana. El hecho de que podamos venir, discutir nuestros resultados, discutir en qué cosas acertamos y en qué cosas no fuimos tan asertivos. Entonces, sí, muchísimas gracias por tenernos de nuevo aquí. ¿Cómo no? Vamos a ver, antes de que veamos incluso el boca de urna de ustedes. Digo, aquí también está Danilo. Sí, y Danilo Guzmán. Sí, pero está Danilo también. Guzmán. Vamos a ver, lo podríamos ver por región. Porque ustedes, ¿por qué ustedes no presentaron un mapa de provincia que se estaba esperando? En la última medición no hicimos el tamaño de encuesta que se requerían para hacer una presentación por provincia. Usted recuerda que cuando hicimos las 32.000, 34.000 encuestas, lo hicimos por municipio. Entonces eso permitía hacer una proyección en ese momento por cada una de las provincias, y la función principal era el trabajo político dentro de cada una de esas provincias y municipios. Pero en la última que ustedes presentaron por provincia, el PLD ganaba Santiago. Sí. De 22 a 29. De 22 a 29. Entre ellas estaba Santiago. El PLD ha ganado 17 provincias con el Distrito Nacional. Y como había una proyección de 22 a 29, podríamos preguntarnos qué ha pasado con por lo menos 5 provincias que estaban en la proyección mínima de Asisa. Esas provincias estaban en la proyección porque tenían el 50+1 en ese momento. Sin embargo, en esas provincias existía un margen de error. ¿Cuáles son esas provincias, por ejemplo? Santiago es una de ellas. Santiago es una provincia que, aunque en la última medición la marcamos sobre el 50, porque estaba sobre el 50, era un 50 punto algo, punto 8, punto 9%. Bueno, el boca de urna de ustedes daba 49.4 a 48.9 en favor del PLD, o sea que era prácticamente un empate. Exactamente, era un empate en la región norte completa. El resultado final fue 50-48 el boca de urna de nosotros, la región norte. ¿Cómo quedó? ¿Ustedes saben cómo quedó? No tenemos que conglomerar el norte, porque no tenemos datos detallados. En Dajabón, Montecristi, Puerto Plata, Valverde y Santiago ganó el PRD. En Santiago Rodríguez, La Vega, Hermanas Mirabal, Espaillat, ganó el PLD, o sea, ganó 4 y ellos ganaron 6. Sí, y esa tendencia se veía porque en el primer trabajo que hicimos, la región norte estaba hacia el PLD, y en el último trabajo que presentamos vimos que ya esa región había algunas estaban grises y otras estaban blancas. Si ustedes ven el último trabajo, parece que ahí se produjo entonces un efecto de ir. Ahora, en el Cibao, si bien estaban a favor del PLD, la diferencia no era demasiado grande. O sea, teníamos 50.7 sobre 48 punto tanto. O sea, y el caso de Puerto Plata y Higüey, una diferencia tan grande. Cuando en el 2010, por ejemplo, fue muchísimo más cerrado.
Bueno, en el caso de Puerto Plata fue una de las provincias que dimos como indefinida en la primera de mayo. En la primera de mayo, sí. Mira, y el caso de Higüey estaba PRD en la primera de mayo. Luego vino más pegada, ligeramente favorable a PLD la segunda de mayo. Pero lo que sí vimos es que cuando tú tienes provincias, vamos a llamarle los swing states dominicanos van a hacer eso. Todas esas provincias que quedaron blancas eran provincias que algunas de ellas las dejamos blancas porque estaban dando blancas en un principio, pero otras hicieron 2 o 3 cambios en el último mes. Y cuando está pasando eso, obviamente lo que hay es una lucha muy cerrada y termina ganando el que tiene capacidad de convertir más la intención de voto en voto efectivo. Claro, porque hay que saber que lo que se mide, sobre todo cuando uno mide con mucha frecuencia, es intención de voto. La intención de voto tiene que concretizarse en una conducta. Pero uno de voto. asume que el que tiene más capacidad de movilización es un partido que está unido, que está en el poder. Que tiene un know-how electoral de éxito de 5 elecciones consecutivas, pero parece que en esta oportunidad el PRD se movió con mayor eficiencia el día D. Y si te fijas, bueno, se han oído muchas cosas de denuncias de compra de cédula y todo eso. Nos preguntaban hace un momento que si el tema de la compra de cédula no incide en los resultados electorales. Nosotros decimos, bueno, si hay alguien que compró cédulas o que hizo algo, no vamos a decir comprar cédulas, que hizo algo más eficientemente, fue el PRD, porque al PRD todas las encuestas lo subestimaron por lo menos por un punto. Ninguno le dio 47, ninguna de las encuestadoras. Es cierto. Entonces lo están subestimando como quiera electoralmente. Entonces, ya sea cosas que se pueden medir previamente o sean cosas que suceden el día de las elecciones, cual de las dos sea el caso, definitivamente tenemos trabajo las encuestadoras de sentarnos a ver qué ha pasado con el PRD y por qué lo estamos subestimando sistemáticamente todas las encuestadoras. Ahora también hay que decir que el PLD tiene, y eso lo vimos a través de todas las mediciones, tiene en primer lugar un voto más femenino y un voto menos duro. Si vemos el PLD. O sea, el PLD, si vimos hasta en la boca de una, la proporción de personas quien dio el triunfo al PLD fueron las mujeres, 57 a 41, en la boca de una, o sea, fueron la gente que fueron a votar. Entonces, obviamente que hay algunas estructuras que uno no maneja dentro de una ecuación de predicción, como es, por ejemplo, el ambiente. El ambiente, sobre todo en el Cibao, era muy caldeado. Los grupos focales que nosotros hacíamos en el Cibao era una especie de que ese día va a ser el Armagedón. Si tú salías, que íbamos a tener muchos heridos, que íbamos a tener esto. Entonces, obviamente que si a algo afecta, a alguien afecta, que a cuál segmento afecta un poquito más esa incertidumbre, es a la mujer. Entonces, por otro lado, la infraestructura de movilización definitivamente, yo creo que sobre todo en el Cibao la manejó mucho más eficientemente el PRD. El margen de ustedes la última medición, que es la boca de urna, que ya después de que la gente ha votado, ya se midió la intención del voto. ¿Cuál fue el último resultado que ustedes dieron, su boca de urna? El último resultado fue 52.3 a 45.9. O sea, quedaron prácticamente un punto. Más o menos un punto, pero teníamos como el peor escenario 51.8, 46.1. Y ese fue el escenario prácticamente. Ese fue lo que se dio. Prácticamente se dio eso mismo. Exacto. O sea, que ustedes fueron precisos exactamente. Nosotros fuimos precisos. Y yo te digo, o sea, la precisión final tiene que ver mucho con la estructura final. Muchas encuestadoras son muy cautas y lo que hacen es que se acercan a la media siempre, se tienden a acercar los dos candidatos cuando, como en este caso que es bipolar, está polarizado. Bipolarizado. Exacto, tienden a tumbar el error hacia el centro, porque es una forma de cubrir. Si yo entiendo, por ejemplo, medios de comunicación que lo hacen de esa manera, entonces pues tienen una mayor posibilidad de quedar exactos, porque son los que hacen no quieren redondear. No quieren quedar mal con ninguno de los dos candidatos y tumbarlo mucho. Y también, perdón, hay un tema el caso del PRD es un caso que tenemos que estudiar, yo creo, a nivel metodológico, las encuestadoras. Porque no es un asunto de uno arbitrariamente subirle o bajarle un punto a otro. Y sabemos que históricamente, si le bajamos un punto al PLD y le subimos uno al PRD, da como los resultados de las elecciones.
pero eso no es algo metodológicamente correcto de hacer. No. Entonces tenemos que buscar cuáles son las variables que tenemos que incluir en el modelo de predicción que nos permitan ajustarlo obviamente los resultados a los resultados. Hay un comportamiento distinto, perdón Julio, de cada partido el día de las elecciones que altera el resultado. O sea, el comportamiento del partido puede alterar el resultado. Yo creo que la eficiencia que tenga el partido de convertir esa intención de voto en voto el efectivo. Movimiento de esa estructura. Implica motivación, me imagino. Sí. Implica lo que decía doña Lilian del tema del ambiente. No del ambiente meteorológico, sino del ambiente que se esté viviendo en ese momento. Caldeado, y los perfiles de los votantes. Por ejemplo, en el caso de la candidatura del PLD, la fortaleza de ayudar a los jóvenes y las mujeres. Eso fue lo que le dieron la victoria. Lo menos con menos nivel de compromiso de militancia política. Exactamente. Son los menos motivados a votar y los más sensibles a no ir a votar por cualquier problema. Y la boca de urna lo señaló bastante bien. La gran sorpresa de este proceso ha sido Nueva York. Yo me reuní ayer con un grupo de amigos del PLD que estaban pues celebrando, pero sin embargo la situación esta de Nueva York y New Jersey los tenía un poco preocupado. ¿Qué pasó en Nueva York? Asisa pues había hablado en el estudio que hizo de una ventaja del PLD. Sin embargo, quien alcanza una ventaja y por 10 puntos en Nueva York es el PRD. Entonces, ¿qué pasó en Nueva York? Fíjate algo, ese estudio se hizo de manera telefónica del 7 al 9 de mayo. Ahora, en ese estudio, si algo me llamó la atención, que había un resto, lo que llaman resto, que son gente indecisa, que dicen que va a votar por otro candidato, era muy alto. Entonces, el número fue 50.9, me parece, al PLD. 54 al exterior. 54.17 a 44.42. Ese fue el resultado de las elecciones. Sí, sin embargo, acuérdense que el Bronx, casi 10 puntos, 9 puntos y pico. El Bronx, que sí lo teníamos, estaba muy a favor del PRD y donde está la mayor concentración de dominicanos y de dominicanos que votan. Vuelvo otra vez a la infraestructura de movilización de su voto. El dominicano en Manhattan, en el Bronx, estaba simpatías para el PRD y así lo pusimos. Yo tengo un sobrinito que vive en Manhattan estaban casi Yo tengo un sobrinito que vive en el Bronx, que hace como 2 o 3 meses me dijo, tío, va a ganar papá, porque esto aquí nada más papá. O sea, él de allá para acá, porque evidentemente en el Bronx había una gran movilización del PRD. Claro, y entonces por eso también pusimos, si recuerdan, un porcentaje de equivocación ahí de más de 3 y algo, porque nosotros no teníamos ahora ya estamos construyendo nuestro historial del voto exterior, pero el voto exterior no tiene un historial, no tiene un historial de abstención, no tiene un historial de dónde se vota más, dónde se vota menos. Entonces, recurrencia del lector. Es algo que uno tiene que empezar a medir de manera más sistemática. Pero obviamente que vimos que el voto de los Estados Unidos, y ustedes lo vieron, que para los Estados en Europa estaba bien. No, en Europa estuvo bien, pero en todos los otros sitios ganó el PLD. Exactamente. Fíjate aquí donde el voto estaba prácticamente empatado en los Estados Unidos. Y fíjate también, exacto, en Estados Unidos nosotros dimos 48-42 a favor del PLD, pero teníamos un 9% de resto. O sea, un 9% que es que te marca la diferencia en este caso. Votó por el PRD, entonces. Votaron por el PRD. O sea, eso es algo eso es un insight cualitativo para nosotros saber cómo proyectar en una futura ocasión el voto en el exterior. Danilo, Lilian, el cambio. O sea, Danilo en el tramo final de la campaña, en el último... El cambio seguro. En el último cuatrimestre, en diciembre, viene con el cambio seguro. Eso es un hallazgo de los estudios. La gente quería cambio. ¿Y qué papel va a jugar el cambio? ¿Y cómo se comportó la aspiración de cambio en este proceso electoral? Tomando en cuenta que Hipólito es un candidato errático, tenía un partido dividido, con el presidente prácticamente en un bajo perfil. Y con todo y eso, señores,
La diferencia es de 4 puntos. Sí, pero hay que clarificar algo. Vuelvo y repito, intención de voto no es voto emitido. ¿Cuál es la abstención en este proceso Anda electoral? por el orden del tren. Anda por el orden del 30%. Votó el 70%. ¿Quiénes son los que más tienden a hacer, si tú lo calculas la por composición nivel de la socioeconómico abstención, exactamente, y por edad y por género, posiblemente la abstención haya sido mayor? Entonces, tenemos que ver real efectivamente lo que se mide en las encuestas es la intención de voto, es el sentimiento, y el sentimiento de esa masa que a lo mejor va a votar o no va a votar, en sentido general, es lo que debe prevalecer, y es lo importante para la gobernabilidad en el futuro. O sea, yo creo que sí, que ¿Ustedes es importante. creen que la candidatura de Danilo PLD tiene un favor del pueblo por encima del 51? Por encima del 51, porque todas las encuestas lo demuestran. Todas las encuestas no se equivocan. Las encuestas puede no incluir dentro de su ecuación las estructuras concretas que otras personas manejan, pero la intención de voto, el feeling, el tono era hacia el cambio. Era hacia un cambio manteniendo ciertas estructuras del pasado. Una innovación. Y por eso creo que el eslogan de Danilo Medina fue construyendo esa intención de cambio, el corregir lo que está mal, el mantener lo que está bien. Porque si vemos, por ejemplo, como Danilo Medina fue sistemáticamente trabajando sus proyectos, sus ideas, hasta el punto que en la boca de urna, la principal razón que dieron la gente por votar por Danilo Medina y Margarita fueron las propuestas. En el caso del PRD, la principal razón para votar por Hipólito Mejía fue para sacar al PLD. Hablamos de jóvenes y mujeres. ¿El efecto Candelier se manifestó en las urnas en contra del PLD? Sobre todo en el Cibao. Se manifestó. ¿Cómo así? Pero eso se puede medir. ¿O es subjetivo? ¿Cómo así? Bueno, es una interpretación de resultado porque, por ejemplo, nuestros encuestadores tuvieron que asilarse en el Cibao en varias ocasiones. Los encuestadores tuvieron que en muchas ocasiones solicitar ayuda a la policía porque no estaban identificados como Asisa. No como Asisa, pero sí como encuesta. Pero que ustedes podían ser encuestadores los encuestadores, ustedes podían ser de Asisa, podían ser del CONEP, podían ser de Participación Ciudadana, no se sabía. No se sabía. Sin embargo, existía una idea, existió a través de todo el proceso que todas las encuestadoras estaban pagadas. No sé si creo que haber oído varias veces que todas las encuestadoras estaban pagadas y que todos los sondeos eran los que tenían la razón. Sí, entonces había como que una tendencia a pensar que las encuestadoras estaban siendo manipuladas por el gobierno. No sé si eso era lo que yo lo llegué a leer en varias ocasiones. Sí. O sea, que eso afectó el sentimiento, el ánimo y el temor, y aumentó el temor de la gente. Yo digo que la estructura, vuelvo y repito, creo que la estructura de movilización se manejó mejor. La del PRD que la del PRD que la del PLD, pero al fin y al cabo considero que lo que nos dicen los estudios es que en efecto quería la persona cambio, pero no quería un cambio radical, no quería, y eso te lo digo no solamente por mi intuición, sino por los múltiples estudios cualitativos que yo hago a través de todo el país. solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva.